Topacio, 1984, fue mucho más que una telenovela. Fue un hito de la época dorada de la televisión venezolana. Con su cautivadora historia de amor, su profundidad emocional y actuaciones inolvidables, la serie conquistó a audiencias de toda América Latina y más allá, consolidando su lugar en la historia de la televisión. Décadas después, los fanáticos aún atesoran los recuerdos de su elenco legendario, recordando no solo sus roles icónicos, sino también el legado que dejaron atrás. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos de los queridos actores que dieron vida a los personajes de Topacio ya no están con nosotros. Demos un vistazo lleno de emoción a aquellos que hemos perdido y cómo siguen siendo honrados en el mundo del entretenimiento. Carlos Márquez como Aurelio. Carlos Márquez nació el 15 de abril de 1926 en Huánuco, Sucre, y tenía 58 años cuando interpretó a Aurelio en Topacio, 1984. Su personaje era un hombre de sólidos valores morales, una figura paternal cuya sabiduría y bondad lo hacían querido por muchos, pero su severidad y principios inquebrantables también generaban tensión en momentos clave de la historia. La interpretación de Márquez como Aurelio aportó profundidad emocional a la telenovela, haciendo que la audiencia admirara o incluso cuestionara sus decisiones. Su habilidad para encarnar personajes tan complejos fue una muestra de su talento, y Topacio se convirtió en una de las obras más definitorias de su carrera. El camino de Márquez hacia la actuación comenzó cuando se mudó a Caracas a los 10 años, y más tarde cofundó la Sociedad Venezolana de Teatro y el Teatro Los Caobos. Se convirtió en una figura respetada del entretenimiento venezolano, protagonizando telenovelas aclamadas como La Fiera, Leonela y El Desprecio, donde sus actuaciones dejaron una huella imborrable. Su dedicación al arte le valió numerosos honores, incluido un tributo de Radio Caracas Televisión en 2008. Sin embargo, en 2013 se despidió con Inolvidable, un monólogo que sirvió como despedida del escenario y como testimonio de su talento perdurable. Su impacto fue más allá de sus actuaciones. Fue un mentor, un ícono y un recordatorio de la edad de oro de la televisión venezolana. Tras su fallecimiento, el presidente Nicolás Maduro le otorgó póstumamente la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, reconociendo sus extraordinarias contribuciones al patrimonio cultural del país. Aunque ya no está con nosotros, su legado sigue vivo en los personajes inolvidables que interpretó y en los numerosos artistas que inspiró. Lourdes Valera, como Violeta. Lourdes Valera nació el 15 de junio de 1963 y con tan solo 21 años dio vida al personaje de Violeta en Topacio, 1984, un papel que dejó una impresión duradera en la audiencia. Violeta era dulce, solidaria y ferozmente leal, una amiga que estuvo al lado de Topacio en las buenas y en las malas. El carisma natural y la calidez de Valera hicieron que los espectadores se conectaran instantáneamente con su personaje, convirtiéndola en una de las figuras más queridas de la serie. La actuación formó parte de la vida de Valera desde temprana edad. Comenzó a actuar en obras escolares a los 10 años y debutó en televisión a los 16 en Radio Rochela. A pesar de su creciente éxito, priorizó su educación, obteniendo un título en comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Su dedicación tanto a su oficio como a su desarrollo personal la convirtió en una figura respetada en la industria. Su vida personal también fue significativa. Se casó con el director de cine Luis Alberto Lamata en 1993, formando una sólida alianza tanto personal como profesional. Sin embargo, la vida tenía otros planes. En 2008, lo que comenzaron siendo pruebas rutinarias para una cirugía estética, llevó a un devastador diagnóstico de cáncer de pulmón. Aunque luchó valientemente y se recuperó inicialmente, la enfermedad regresó en 2011.
El 2 de mayo de 2012, a los 48 años, Lourdes Valera falleció, dejando un legado de alegría, talento y actuaciones inolvidables. Fue sepultada en Venezuela, siendo recordada para siempre como una presencia radiante en la televisión latinoamericana. Julio Capote como el Dr. Peralta. Julio Capote nació el 22 de octubre de 1932 en Cuba, y a los 51 años, asumió el papel del Dr. Peralta en Topacio, 1984, un personaje que dejó una impresión duradera en la audiencia. Como un médico habilidoso, el Dr. Peralta fue una voz de la razón, a menudo atrapado entre los conflictos de los personajes principales, ofreciendo sabiduría pero también despertando emociones con sus firmes juicios. Su presencia en la historia fue tanto admirable como frustrante, lo que hizo que los espectadores se sintieran profundamente involucrados en sus acciones. La capacidad de Capote para dar vida a una actuación tan compleja fue una muestra de su experiencia y talento natural, lo que ya lo había convertido en una figura respetada de la televisión latinoamericana. Su camino hacia la actuación comenzó en Cuba, donde se sintió atraído por la interpretación desde joven, y eventualmente hizo la transición a la televisión venezolana, donde construyó una prolífica carrera. Protagonizó numerosas telenovelas, como Gata Salvaje, 2002, y Atrévete, 1986, ganándose el reconocimiento por su versatilidad y dedicación al oficio. Su carrera abarcó varias décadas, dejando una huella imborrable en la industria, pero sus últimos años fueron marcados por un deterioro en su salud. El 8 de agosto de 2023, falleció en Miami, Florida, siendo la causa de su muerte no revelada. Aunque ya no está con nosotros, su legado sigue vivo, entrelazado en la historia de la televisión latinoamericana. Alberto Álvarez como Indio Carballo. Alberto Álvarez nació el 25 de mayo de 1933, en Cabimas, Zulia, Venezuela, y tenía 51 años cuando interpretó a Indio Carballo en Topacio, 1984. Su interpretación de Carballo, un hombre feroz pero profundamente leal, dejó una impresión duradera en la audiencia. Como protector de Topacio, su personaje era un hombre de firmes convicciones, siempre atrapado entre su sentido del deber y las duras realidades del mundo. La actuación de Álvarez hizo de Carballo una figura memorable, una que algunos admiraban por su lealtad inquebrantable, mientras que otros cuestionaban su naturaleza inflexible. Criado en Venezuela, el amor de Álvarez por contar historias surgió desde temprana edad, lo que lo llevó a una carrera que abarcaría varias décadas. Su presencia robusta y su profundidad emocional lo convirtieron en un actor codiciado en el cine latinoamericano, donde se hizo conocido por interpretar personajes complejos y moralmente conflictivos. Más allá de su éxito en pantalla, fue respetado por su dedicación al oficio y su influencia en la industria. Sin embargo, en sus últimos años, su salud comenzó a decaer. El 30 de julio de 2005, sufrió un fatal infarto en Caracas, Venezuela, marcando el fin de una carrera excepcional. Aunque ya no está con nosotros, la intensidad y la pasión que aportó a cada rol aseguran que su legado siga vivo. Zoe Ducós como Sor Piedad. Zoe Ducós nació el 6 de marzo de 1928 en Argentina, y cuando asumió el papel de Sor Piedad, tenía 56 años. Como una monja de buen corazón, Sor Piedad fue un pilar de sabiduría y consuelo, ofreciendo orientación a la joven y atormentada protagonista. Su calidez y fe inquebrantable la hicieron querida por muchos, aunque su estricta adherencia a los valores morales a veces la ponía en desacuerdo con otros. Ducós aportó profundidad al papel, recurriendo a sus años de experiencia en el escenario y en la pantalla. Ya había construido una carrera notable en el cine argentino, ganando premios por películas como Suburbana, 1951, y La Balandra Isabel llegó esta tarde,
1950. Su mudanza a Venezuela expandió su alcance, convirtiéndola en una figura conocida en las telenovelas. Su camino hacia la fama comenzó con una pasión por las artes escénicas, cultivada en el Conservatorio Nacional de Música y Artes Escénicas, donde ganó el Gran Premio de Honor. Con un talento natural y una presencia imponente, se convirtió en una actriz celebrada en teatro, cine y televisión. Pero a finales de la década de 1990, su vida dio un giro difícil cuando le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. A medida que su salud se deterioraba, se retiró de la vida pública y pasó sus últimos años en un centro de cuidados en Caracas. El 11 de noviembre de 2002 sufrió un infarto cerebral fatal, dejando un legado de interpretaciones conmovedoras y una huella imborrable en el entretenimiento latinoamericano. Amalia Pérez Díaz como Domitila. Amalia Pérez Díaz nació el 15 de junio de 1923 en Valparaíso, Chile, y tenía 61 años cuando interpretó a Domitila en Topacio, 1984. Como la ama de llaves de lengua afilada pero leal, Domitila fue tanto una fuente de alivio cómico como un personaje que el público amaba odiar. Era ferozmente protectora de sus empleadores, pero a menudo se metía en asuntos fuera de su control, lo que la convertía en una figura memorable de la querida telenovela. Con una carrera que abarcó varias décadas, Pérez Díaz ya se había ganado un nombre en la televisión venezolana, protagonizando Estefanía, la hija de Juana Crespo, y la Dama de Rosa. Su presencia imponente y su habilidad natural para dar vida a los personajes le valieron el título de La Señora de la Actuación, un testimonio de su estatus como una de las actrices más respetadas de América Latina. Nacida en un ambiente artístico, la infancia de Pérez Díaz estuvo llena de música, teatro y danza, lo que la llevó a estudiar actuación en Chile, Perú y más tarde, en Venezuela. Construyó una sólida base en los dramas radiales antes de hacer la transición a la televisión, donde no solo protagonizó telenovelas, sino que también se convirtió en mentora de actores aspirantes. Su pasión por el oficio iba más allá de la interpretación, ya que dedicó años a enseñar y moldear a la próxima generación de talento venezolano. Sin embargo, en sus últimos años, su salud comenzó a decaer. Continuó trabajando a pesar de sus dificultades, pero eventualmente la enfermedad hizo mella en ella. El 26 de diciembre de 2003 falleció en Caracas, Venezuela, marcando el fin de una carrera excepcional. América Barrio como Doña Hortensia, viuda de Andrade. América Barrio nació el 11 de septiembre de 1917 en Santiago de Cuba, y tenía 67 años cuando interpretó a Doña Hortensia Vidá, de Andrade en Topacio, 1984. En la telenovela, Doña Hortensia era una mujer estricta y aristocrática que mantenía rígidos estándares sociales y a menudo chocaba con la protagonista de la historia. Su actitud severa, lengua afilada y firme creencia en el estatus familiar la convirtieron en un personaje que los espectadores amaban odiar. Barrio aportó profundidad al papel, convirtiendo a Hortensia en algo más que una antagonista unidimensional. Era una mujer moldeada por su época que protegía ferozmente el legado de su familia. Esta interpretación consolidó la reputación de Barrio como una de las actrices de carácter más talentosas de Venezuela, con una carrera que abarcó teatro, cine, radio y televisión. Su camino artístico comenzó en la niñez, participando en obras escolares antes de estudiar música en el Conservatorio Municipal de La Habana. Aunque inicialmente persiguió una carrera en el canto, encontró su verdadera vocación en la actuación después de conocer al director Juan Manuel Jorge Reyes, quien la introdujo a los dramas radiales. A partir de ahí, construyó una carrera impresionante, protagonizando producciones como La Trepadora y La Dama de Rosa, dejando una huella imborrable en la televisión venezolana.
Con los años, la dedicación de Barrio al oficio la convirtió en una respetada mentora en la industria. En sus últimos años, luchó contra complicaciones de salud que gradualmente afectaron su fuerza. El 4 de diciembre de 2001, falleció en Caracas, Venezuela, y la causa de su muerte se atribuyó a causas naturales relacionadas con su salud deteriorada. Mawampi Acosta, como Eulalia. Mawampi Acosta nació en 1930 en Guárico, Venezuela, y cuando asumió el papel de Eulalia en Topacio, 1984, a los 54 años, ya había dominado el arte de dar vida a personajes complejos. Eulalia no era una ama de llaves común, sino la guardiana inquebrantable de los secretos de la familia Sandoval, una mujer cuya lealtad venía con un filo afilado. Sus miradas desaprobadoras, su actitud estricta y su profundo sentido del deber la convertían en una fuerza con la que había que contar en la casa. El público se veía dividido entre la frustración y la admiración al ver cómo manipulaba las situaciones para mantener el statu quo, manteniendo a Topacio en la oscuridad sobre su verdadera ascendencia. La cautivadora interpretación de Acosta convirtió a Eulalia en uno de los personajes más inolvidables de la telenovela, demostrando una vez más por qué era una de las actrices más respetadas de Venezuela. Sin embargo, la actuación nunca fue el sueño original de Acosta. Cuando era niña, aspiraba a estudiar medicina, pero su madre vio un futuro diferente para ella y la guió hacia el mundo de las artes. Hizo su debut cinematográfico en Pobre hija mía, 1942, y pronto se convirtió en una voz querida en los dramas radiales antes de hacer la transición a la televisión. Con actuaciones destacadas en Raquel, 1973, Valentina, 1975 y Estefanía, 1979, dejó una huella imborrable en el entretenimiento venezolano, no solo como actriz, sino también trabajando tras bambalinas como supervisora de guión y maquilladora. Incluso en sus últimos años, siguió siendo apasionada por su oficio, aceptando activamente nuevos roles. Pero el 15 de enero de 1993, mientras filmaba Amor de Papel, se desplomó repentinamente en el set. Lo que inicialmente se creyó que era un caso de baja presión arterial, pronto resultó fatal. Sufrió un fallo respiratorio y falleció ese mismo día. Fue enterrada en Venezuela, dejando un legado de dedicación, arte y actuaciones inolvidables que siguen resonando con el público hasta hoy. El legado de Topacio, 1984, sigue vivo, no solo a través de su inolvidable historia, sino también en los corazones de los fanáticos que aún aprecian a los actores que le dieron vida. Aunque algunos de ellos ya no están con nosotros, sus actuaciones continúan inspirando a generaciones de amantes de las telenovelas. ¿Qué personaje de Topacio te dejó la mayor impresión? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para más recuerdos de telenovelas clásicas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.